El viejo soldado estaba seguro de que así sería como moriría. El viento gritaba entre las montañas como si estuviera vivo, arrancando el abrigo de James Rutherford y clavándole agujas de hielo en la piel. La nieve se tragaba el mundo a su alrededor, borrando senderos, árboles y el tiempo mismo. Cada paso hacia adelante se sentía como un error, pero detenerse era peor. A los 58 años, con el cuerpo roto y la vida vacía, James había aprendido que rendirse era la forma más rápida de desaparecer. Esa mañana había salido del pueblo de Pinewood Ridge con una mochila gastada, una manta delgada, unas pocas latas de comida y sus últimos $20. El refugio para veteranos había cerrado sus puertas. Otro final silencioso. Nadie lo notó. James no maldijo. No se quejó. Simplemente caminó. Hombres como él habían aprendido hace mucho que el mundo no se detiene a dar explicaciones. Horas después, la tormenta cayó sin aviso. Sus labios se agrietaron hasta sangrar. Los dedos se le entumecieron dentro de unos guantes gastados. Las viejas heridas de guerra ardían con cada paso, pero el dolor había sido su compañero durante décadas. Seguía avanzando porque detenerse significaba morir. Al coronar una pequeña colina, sombras oscuras aparecieron bajo el caos blanco. Al principio pensó que sus ojos le mentían. Luego, algo se encendió. ¿Edificios? ¿Una granja abandonada? ¿Refugio? James se deslizó cuesta abajo, las botas hundiéndose en la nieve profunda. Entonces lo oyó. Un sonido atravesó la tormenta, bajo, desgarrador, lleno de miedo y dolor. Luego otro respondió. Dos voces. Animales. James cambió de dirección de inmediato. Cuando el viento giró y las formas se hicieron claras, se quedó helado. Dos caballos enormes estaban de pie en el campo abierto. Gigantes, caballos de tiro de otra época. Uno negro como la noche. El otro blanco, sucio, apagado. La nieve se aferraba a sus lomos. Las costillas se marcaban bajo los pelajes enmarañados. Y alrededor de sus patas, cadenas. Cadenas gruesas de metal, clavadas profundamente en la tierra congelada, tan cortas que apenas podían moverse. No podían echarse. No podían correr. Solo podían quedarse ahí, esperando morir. Algo caliente y afilado subió por el pecho de James. Rabia. La clase de rabia que mantiene vivos a los soldados. Dio un paso adelante. El caballo negro alzó la cabeza lentamente, con ojos oscuros y cansados. El blanco emitió un sonido débil, casi una súplica. James vio las heridas donde el metal había cortado la carne. Sangre congelada entre el pelo. Quien hubiera hecho esto, lo había planeado. Había planeado su muerte. Hoy no, susurró James. Dejó caer la mochila y buscó en el granero abandonado cercano. Dentro, podredumbre y silencio. Pesebres rotos. Herramientas oxidadas. Y enterrada bajo lonas viejas, una caja de herramientas oxidada. Sus manos temblaban cuando la abrió. Una sierra para metal. James volvió corriendo a la tormenta. Se arrodilló junto al caballo negro y apoyó la hoja contra la cadena. El metal le quemó la piel de frío. Los primeros movimientos no hicieron nada. Ajustó la postura. Empujó con más fuerza. La hoja mordió. El tiempo desapareció. Las manos se le entumecieron. Los hombros le gritaban. Las viejas heridas estallaron como fuego. La sangre brotó de su piel, pero no se detuvo. El caballo negro permaneció completamente quieto, el aliento formando nubes en el aire, observándolo. Aguanta, dijo James. No me voy a rendir. La primera cadena se partió con un sonido seco. James cayó hacia atrás, jadeando. Una pata libre. No descansó. Cadena tras cadena, siguió cortando, cerrando a través del dolor, del frío y de la memoria. Pensó en su hija, que ya no llamaba. En su esposa, que murió mientras él no pudo hacer nada. En todas las veces que había fallado. Esta vez no. Cuando la última cadena cayó, James levantó la vista. El caballo negro no corrió. Levantó una pata, luego otra, probando el suelo, como si no confiara en la libertad. Luego dio un paso. Y otro. Cojeando, pero libre. Las lágrimas se congelaron en el rostro de James. Ve, susurró. Al granero. Pero el caballo no se fue. Se giró. Miró a James. Luego al caballo blanco, aún encadenado y temblando. Se acercó a James, y se quedó allí, esperando. Las rodillas de James cedieron. Te entiendo, dijo con voz rota. No lo voy a dejar. La noche cayó mientras James empezaba a liberar al caballo blanco,
su cuerpo moviéndose solo por pura voluntad. Cuando la última cadena se rompió, el caballo blanco se tambaleó, apenas en pie. Juntos, James y el caballo negro lo empujaron hacia el granero, paso a paso doloroso. Dentro, la tormenta rugía contra las paredes. James se desplomó en el suelo. Las fuerzas lo abandonaron. La oscuridad se lo llevó. Cuando despertó, el granero estaba en silencio, y negro. El frío se colaba por las grietas de la madera. James intentó moverse. No pudo. Entonces sintió calor. El caballo negro yacía a su lado. Su cuerpo enorme estaba pegado al suyo, compartiendo su calor, protegiéndolo durante la noche. James alargó una mano temblorosa y tocó el cuello del animal. Las lágrimas le corrieron por el rostro. Por primera vez en años, James Rutherford no era invisible. James despertó al dolor antes que a la luz. Cada músculo de su cuerpo gritó cuando intentó moverse. Las manos rígidas como madera congelada. Las piernas inútiles bajo él. Durante un largo momento se quedó inmóvil, sin saber si seguía vivo, o si ya estaba a medio camino de irse. Entonces volvió a sentir calor. Real. Constante. El caballo negro seguía allí. Yacía a su lado, el costado ancho presionado contra su espalda, respirando lento y tranquilo. La nieve había entrado por las rendijas del granero, pero el animal se había colocado entre James y el viento. No se había movido en toda la noche. James tragó saliva, la garganta le ardía. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Me salvaste. El caballo alzó ligeramente la cabeza. Su ojo oscuro atrapó la débil luz gris que se filtraba entre las tablas. Emitió un sonido bajo, suave, constante, y volvió a acomodarse. James se obligó a sentarse. El movimiento le envió fuego por la columna, pero apretó la mandíbula y lo soportó. Miró alrededor del granero. El caballo blanco estaba en el rincón más lejano. La cabeza baja. Las patas temblando. Estaba vivo, pero apenas. Cada respiración le traqueteaba en el pecho, corta e irregular. El miedo se cerró alrededor del corazón de James. Aguanta, murmuró. Solo aguanta. Encontró la vieja bomba de agua afuera, medio enterrada en la nieve. Limpiarla le costó fuerzas preciosas, pero bombeó una y otra vez hasta que las tuberías congeladas gemieron y el agua brotó, primero oxidada, luego clara. Llenó un balde y lo llevó dentro, derramando la mitad a cada paso. El caballo negro bebió con ansias. El caballo blanco solo un poco, pero bebió. James registró el granero y encontró un recipiente sellado de grano, viejo pero utilizable. El caballo negro comió. El blanco apenas lo tocó. Eso lo preocupó más que cualquier otra cosa. Cuando la luz del día se fortaleció, James subió la colina cercana en busca de ayuda. Desde la cresta vio humo elevándose a kilómetros de distancia. Una cabaña. La esperanza dolía casi tanto como el cuerpo. Antes de irse, volvió al granero. El caballo negro lo empujó suavemente con el hocico, firme pero gentil, como si supiera que iba hacia algo peligroso. Volveré, dijo James. Lo prometo. La caminata casi lo mata. La nieve se tragaba sus piernas a cada paso. Los pulmones le ardían. 2 veces cayó y se quedó allí demasiado tiempo, mirando el cielo, preguntándose si ese era el lugar donde se quedaba. Pero la imagen del caballo blanco jadeando en ese granero lo levantó otra vez. Cuando llegó a la cabaña, golpeó la puerta con lo último de sus fuerzas. Una mujer abrió. Luego un hombre. Calor. Café. Mantas. Las palabras salieron de James en pedazos rotos. Caballos, cadenas, tormenta, muriendo. No dudaron. En pocas horas llegó la ayuda. Motos de nieve cortaron el mundo blanco. Un veterinario llegó con suministros y manos rápidas, seguras. El caballo blanco estaba en estado crítico. Neumonía. Hambre. Deshidratación. Pero vivo. Colocaron sueros. Los medicamentos fluyeron. Las heridas fueron limpiadas. El caballo negro permaneció cerca, observándolo todo, bajando la cabeza una y otra vez para rozar al caballo blanco con el hocico. James estaba sentado, envuelto en mantas, temblando, sobrepasado. Él había cortado cadenas. Pero esas personas habían traído esperanza. Esa noche, el caballo blanco no podía ser trasladado. Alguien tenía que quedarse. Yo me quedo, dijo James. Nadie discutió. Trajeron calefactores, comida, sacos de dormir. El granero se convirtió en otra cosa. No en una tumba, sino en un refugio. James permaneció despierto gran parte de la noche,
observando, respirando, tocando la piel tibia, escuchando. En un momento, el caballo blanco comió unos pocos bocados de grano. James lloró en silencio contra su manga. Por la mañana, la fiebre había bajado. La veterinaria sonrió, cautelosa, pero esperanzada. Está luchando, dijo. James también. En los días siguientes, el pueblo cobró vida a su alrededor. Llegó heno, alimento, mantas, herramientas. Nadie pidió nada a cambio. Solo asentían a James, como si perteneciera allí. El quinto día, el caballo blanco se puso de pie. Tembló. Se inclinó. El caballo negro se acercó de inmediato, fuerte y firme, sosteniéndolo. La luz del sol se derramó entre las tablas rotas y lo iluminó. A los dos. James cayó de rodillas. Más tarde, conoció la verdad. Los caballos habían sido abandonados, dejados a morir porque ya no servían. Porque eran una molestia. Se presentarían cargos. La justicia, lenta, pero segura. Luego llegó otra verdad. La tierra sería incautada. Vendida. Y el pueblo quería que James la tuviera. Trabajo. Un lugar. Una oportunidad. James no respondió de inmediato. Esa tarde permaneció de pie entre los dos caballos. Uno negro. Uno blanco. Ambos respiraban con fuerza ahora. El caballo negro apoyó la cabeza contra su pecho. El blanco descansó junto a su hombro. Un hombre roto. Dos animales rotos, aún en pie. James miró la tierra, cruda y silenciosa. Y por primera vez en años, el futuro no se sentía vacío. Se sentía ganado. La primavera llegó lentamente a las montañas, derritiendo los últimos bordes duros del invierno y revelando lo que había estado enterrado debajo. El barro reemplazó a la nieve. La hierba rompió la tierra congelada. Y la vida, terca y silenciosa, regresó. James Rutherford también. Pasaron semanas después de que los caballos fueran trasladados a la clínica veterinaria. James trabajó todos los días junto a Harold, arreglando cercas, limpiando el terreno, reparando herramientas que no se habían tocado en años. El trabajo era duro, pero honesto. Su cuerpo le dolía de una forma distinta ahora. Un dolor bueno. El tipo de dolor que significa progreso, no solo supervivencia. Cada tarde visitaba a los caballos. El blanco se fortalecía día a día. Su respiración se calmó. Sus ojos se aclararon. James lo llamó Ghost, por la forma en que había rozado la muerte, y aún así regresó. El caballo negro sanó más rápido. La fuerza volvía a su enorme cuerpo como una marea. James lo llamó Midnight. Ellos lo recordaban. Cada vez que James llegaba, Midnight se acercaba primero, firme y sereno. Ghost lo seguía con más cuidado, pero siempre permanecía cerca. El vínculo era silencioso. Profundo. No dicho. Ninguna cadena podía romperlo. Cuando el caso contra el hombre que los había abandonado terminó, los caballos fueron oficialmente libres. La tierra también. El día de la subasta llegó bajo un cielo azul y amplio. James se quedó cerca del fondo, con las manos apretadas y el corazón golpeando con fuerza. No tenía dinero. No tenía derecho a esperar nada. Pero cuando la puja subió, Harold levantó la mano. Luego otros. Vecinos. Amigos. Personas que habían visto a un hombre roto negarse a marcharse. Cuando cayó el último llamado, la tierra era de James. 40 acres. Una casa rota. Un granero fuerte. Un comienzo. Los meses siguientes estuvieron llenos. Reparaciones. Días largos. Manos curtidas. El techo del granero fue arreglado. Las cercas se levantaron. Un pequeño espacio habitable tomó forma en el altillo. No era lujoso, pero era cálido, sólido, real. Una mañana clara, Ghost y Midnight regresaron a casa. Pisaron su tierra con cuidado, los cascos crujiendo sobre la tierra. Midnight avanzó primero, probando las cercas, fuerte y curioso. Ghost permaneció cerca de James, luego alzó la cabeza y respiró hondo, como si supiera que estaba a salvo. James se quedó allí, el pecho apretado, los ojos ardiendo. Este lugar había sido una tumba. Ahora era un hogar. La gente empezó a pasar. Algunos traían alimento. Otros solo querían ver a los caballos. James contaba la historia cada vez. Sin omitir las partes más duras. Sin omitir la bondad. Aprendió que decir la verdad le daba poder. Una tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas, James volvió a quedarse entre Ghost y Midnight. Midnight apoyó la cabeza contra el pecho de James.
Ghost descansó el cuello sobre su hombro. 3 sobrevivientes. James cerró los ojos. Había entrado en una tormenta de nieve sin nada. Y había encontrado propósito, pertenencia y una razón para quedarse. Había liberado a 2 animales de las cadenas. Y sin darse cuenta, se había liberado a sí mismo. El viento se movía suavemente sobre la tierra. Ya no era un grito. Era un susurro.